Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a trabajar el tema de la clase de comprensión lectora. Recordemos que la clase de comprensión lectora la trabajamos con el libro de Pitágoras, que es el libro que tengo aquí en mis manos. ¿Sí? Listo. En esta clase vamos a conocer un tema muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, les gustan mucho las historias, ¿verdad? Los cuentos, las historias. ¿Sí? Señor, es una historia para niños. Una historia para niños es un relato, ¿cierto? Relatar es contar sobre hechos históricos importantes, ¿verdad? Sabemos que la historia ha cambiado o trasciende con el paso del tiempo, ¿cierto? Listo, es un relato histórico que nos cuenta de hechos importantes que se narran en el orden en que ocurrieron. ¿Sí? Por ejemplo, tiene un inicio, tiene un problema o nudo y tiene un final. O que de pronto se narraron teniendo en cuenta el pasado o que se narraron teniendo en cuenta el presente, ¿cierto? Y también se colocan aspectos que de pronto pueden acontecer en un futuro, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta esos hechos históricos que se relatan. Para comprender una historia para niños, debemos de reconocer tres aspectos importantes, ¿verdad? Primero, debemos reconocer el tema central, ¿sí? Por ejemplo, ayer me contaron una historia. Sí, pero ¿cuál era la historia central o el tema central de esa historia? No, me hablaron de los valores. Bueno, entonces los valores es un tema importante, un tema central. Que me contaron un relato histórico de lo que pasó en la independencia de Colombia. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Independencia de Colombia. Listo, hay que tener en cuenta el tema. También hay que tener en cuenta el lugar donde se desarrolla ese relato o esa historia, ¿sí? Y por último, también hay que tener en cuenta el tiempo donde se desarrollan cada uno de los acontecimientos de esa historia, ¿sí? ¿Nos quedó claro? Listo. Es importante estos tres aspectos para poder comprender, poder analizar y poder saber qué me están contando o qué me están relatando en esa historia para mí. Listo. Ahora sí vamos a trabajar con nuestro libro de bitácora y en primer momento en el Blackboard les coloqué, realiza la página 86 y 87 del libro. Bueno, aquí tengo la página 86 y 87. Vamos a leer esta historia que está aquí, que nos relata, que se llama textualmente los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. Miren que esto es un relato histórico que vamos a conocer. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender aquí? Bueno, hay que leerla para poderla comprender, ¿cierto? Aquí nos dicen por qué se llaman esos Juegos Olímpicos, tienen ese nombre. También nos van a decir el tema que es ese, el tiempo en que ocurrieron y lo que realmente también se puede identificar y dónde se desarrolla la historia, los momentos de la historia. Listo, después que nosotros leamos esta historia de la página 86 que se llama Los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia, vamos a trabajar, ahora sí, después que leímos, vamos a trabajar la página 87, ¿sí? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos se llaman así porque vamos a marcar después de que hayamos leído. Para eso es que debemos leer muy bien para comprender lo que está en el texto, ¿sí? Colorear el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. ¿Sí? Encierra la época, si es la época actual o la época antigua, si fue en el pasado o fue en el presente, ¿sí? O época actual y antigua. Y en el homework vamos a trabajar la página 84 y la página 85. Pero para poder desarrollar la página 85, vamos a leer esta historia que se llama El viaje hacia el misterio. El viaje hacia el misterio. Y Huesos y músculos de acero. Son dos historias para niños que quizás nos van a llamar la atención, ¿verdad? Y después vamos a escribir en el portafolio estas 4 preguntitas del portafolio. ¿Cuál es el tema central de la historia? ¿En qué lugar se desarrollan los acontecimientos?
de cuál época se habla, si se habla de la época actual o de la época antigua. Y cuáles son los acontecimientos más destacados, es decir, qué es lo que se realizó en esa historia, qué pasó, y es lo que vamos a escribir aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Y para recordarles que la historia es un relato, ¿cierto? Un relato de hechos históricos, que debemos identificar el tema, el tiempo y el lugar. ¿Sí? El tema, ya sé, el tema es para saber de qué nos van a hablar en esa historia. El lugar es para conocer dónde se desarrolló, en qué parte, ¿sí? Y el tiempo es para saber a qué época pertenece, si es de la época antigua o pasado, o de la época actual o época presente, época actual, ¿sí? Listo, entonces esto es todo lo de hoy en la parte de comprensión lectora, ¿vieron? Muchas gracias, nos vemos el lunes, Dios me los bendiga, los quiero mucho, bye bye.